damos una cordial bienvenida. Les invitamos para que se dispongan para este maravilloso tiempo. Allí donde usted se encuentra, reúnase con su familia y dispóngase, porque va a ser un día muy especial, en donde el Señor una vez más se va a glorificar y se va a manifestar en cada una de nuestras vidas. Antes de entrar a la maravillosa palabra que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, vamos a compartirle los anuncios para esta semana. Recuerde, de lunes a viernes, oración de 5 a 7 de la mañana y los devocionales familiares, donde se encontrarán muchas familias bendiciendo su vida y mi vida. Así que les invitamos para que estén conectados y muy pendientes a la página de Facebook de la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá Mosquera. Ahora yo les invito para que con su Biblia en mano tomen una gran disposición junto con su familia y se reúnan todos juntos y se conecten allí donde se encuentran, porque el Señor una vez más quiere hablarle a su vida, quiere enseñarle algo nuevo, y que después de esta palabra, de que usted la escuche y sea bendecido por ella, usted la pueda poner en práctica. Y recuerde, todos los días usted debe de ser un ejemplo para su familia, y donde quiera que se encuentre debe impactar de una manera buena, reflejando que usted es un hijo de Dios. Deleítese en este maravilloso tiempo y Dios lo bendiga. Muy buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos. En esta mañana queremos invitarle al servicio que se va a dar desde sus casas. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por este momento que nos has dado, bendito Dios, para buscar de ti, bendito Dios, para dedicar tiempo en este momento en ti. Gracias, Señor, por el día. Gracias, Señor, bendito Dios, por todo lo que tú nos has puesto, Señor, en nuestras vidas, porque nos has bendecido, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, bendito Dios, agradecemos, Señor, tanta bondad, tanta misericordia tuya. Señor, bendito Dios, agradecemos, bendito Padre de la gloria, que tú, Señor, nos has guardado, nos has protegido hasta el día de hoy. Has sido bueno, bendito Padre Santo. Muchas gracias, Señor, te damos por tu infinito amor y tu infinita misericordia, mi amado Dios. Gracias, amado Dios, porque tú, bendito Dios, has sido bueno, bendito Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, pongo, Señor, cada hermano, cada hermana que están dispuestas a escuchar de ti, bendito Dios, que están dispuestas, bendito Dios, a escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios. Gracias, bendito Rey. Amados hermanos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios desde sus casas, amados hermanos. Allá donde tú estás, disponga su corazón, mi hermano, para leer la palabra en este momento. Y vamos a leer Santiago 5:7. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de la aflicción y de la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo,
y el Señor se levantará, y si hubiera cometido pecado les será perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente, para que no lloviese, y no llovió, y sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y algunos le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña 2 cosas muy importantes en Santiago, que es tener paciencia y orar. Son 2 cosas muy importantes que tienen que haber en la vida de nosotros. La palabra de Dios aquí nos enseña sobre unos hombres, siervos de Dios, que ellos pasaron pruebas a través de cada situación que tenían, pero ellos tuvieron paciencia, fueron pacientes. Pero la palabra del Señor primero aquí en el versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuál es importante tener paciencia? Porque la paciencia nos hace esperar cuando venga el Señor Jesucristo, venga por su iglesia. Y la paciencia es un fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Dice también la palabra de Dios que es un precioso fruto de la tierra. Dice que cuando ha guardado con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tarde. Nos habla de un campesino, de un labrador. Nos habla cuando un campesino, para poder sembrar, tiene que esperar, tiene que tener su tiempo, siembra, tiene que tener su tiempo. Dice que llega la lluvia y que llega y trae fruto, y un fruto bueno. También nos habla de otra persona acá, de otro hombre, que son los profetas. Habla de los profetas, aquellos profetas, siervos de Dios, que ellos pasaron también por pruebas, pasaron por dificultades, pero pudieron soportar, pudieron tener paciencia para ir a evangelizar. Y eso que nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Ahorita en este tiempo sabemos que hay una pandemia, sabemos que no podemos salir de casa, sabemos que hay muchos que estamos en nuestras casas por lo que está pasando, pero en nuestras casas estamos, y la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser pacientes, porque la palabra de Dios nos enseña también que dice que en la paciencia trae prueba, y después de la prueba trae esperanza. Nosotros debemos de pasar primero por unas tribulaciones, después pasamos por paciencia, después debemos de soportar, tener paciencia, y después de eso pasamos por prueba, y Dios prueba nuestra fe. ¿Y por qué Dios tiene que probar nuestra fe? Para saber si estamos firmes, porque aquí en la palabra de Dios también nos enseña: tened también vosotros paciencia, afirma vuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. Nosotros debemos de tener esa paciencia para que nuestro corazón sea afirmado, para que nuestro corazón esté firme en los caminos del Señor. Muchas veces nos desesperamos por cualquier situación, por cualquier cosa que nos sucede. Ahorita en esta situación que está pasando, nos desesperamos por querer tener trabajo, nos desesperamos muchas veces porque queremos salir, queremos hacer muchas cosas, pero no podemos. Si el Señor permitió estar en nuestras casas, en ese lugar de nuestros hogares, debemos de entender que es porque el Señor quiere probar nuestra fe, qué tan pacientes somos. Pero también la palabra del Señor nos enseña que también hay hombres
llenos de fe y que tuvieron esa paciencia y que fueron y siguieron y evangelizaron, hablaron de Dios, de la palabra de Dios. Eso también nos enseña a nosotros de tener paciencia para poder soportar y poder también nosotros evangelizar. Muchas veces nosotros somos impacientes, pero Dios necesita que seamos pacientes. Sabemos que viene también del fruto del Espíritu Santo la paciencia. O sea que es necesario tener esa virtud en nosotros. Es necesario tener ese fruto en nosotros para poder ser también aprobados. También nos enseña la palabra de Dios sobre Job. Job pasó por muchas situaciones adversas, pero él tuvo paciencia y el Señor permitió que él pasara por este lado porque quería probar el corazón, si estaba firme también de Job. Pero vemos que sí, él tenía un corazón firme porque sabía a quién le había creído. Sabemos que no es fácil en esta situación, sabemos que no es fácil estar sin trabajo, sabemos que no es fácil estar en nuestras casas y no poder salir, pero todo es con un propósito de Dios, amado hermano. A mí en una ocasión yo oraba y le decía al Señor, Señor, quebranta mi corazón, Señor, dame paciencia. Y hubo alguien que me dijo, no pida paciencia, porque si pide paciencia te va a venir más prueba. No pida que Dios te contrite el corazón, porque más te va a venir y Dios te va a poner más cosas y te va a poner muchas pruebas. Entonces yo creí porque pues era una persona que conocía mucho de la palabra y pues yo creí y no seguí orando así hasta que un tiempo el Señor me dio su palabra y me decía, no, es un fruto del Espíritu Santo que tú debes de tener, debes de pedirle paciencia a Dios. Si en sus hogares ustedes no tienen esa paciencia, pídasela a Dios, porque es necesaria. Así usted no pida esa paciencia o así la pida, Dios siempre te va a poner a prueba para decir que su corazón está firme. Y vemos estos ejemplos de la palabra de Dios, de estos siervos, de Elías, de Job, pero más que todo el mejor ejemplo que podemos coger es el del Señor Jesucristo, porque el Señor, aquí habla que nuestro Señor Jesucristo hasta el fin estuvo allí en la cruz del Calvario por nosotros. Tenía esa paciencia, pero esa paciencia que trae también misericordia, trae también compasión. También nos habla de la oración bien unida con la paciencia. Si nosotros tenemos paciencia y oramos, Dios responde a nuestro clamor. Pero si somos impacientes, el Señor aún permite y nos moldea aún mucho más. Pero cuando tenemos esa paciencia, esperamos en Él, soportamos y esperamos en Él, la palabra del Señor nos dice, clamé a Jehová y Él me oyó, Él inclinó su oído y Él me oyó. ¿Qué dice? Decía el salmista David. Entonces, así mismo nosotros, con paciencia podemos clamar, orar por los hermanos, orar por el que está necesitado, por el que está afligido, orar por la sanidad del hermano, de las personas que necesitan ser sanas. Ahorita en este tiempo debemos de orar mucho por la sanidad de nuestro país, de nuestra nación, porque nuestra nación necesita mucho de Dios, y de nosotros que conocemos de Dios, debemos de dar de conocer esa palabra, así como estos profetas que eran pacientes y predicaban la palabra, así como Job, que pasó muchas situaciones adversas, que fue muy dolorosa, porque él también sufrió la pérdida de sus hijos, pero Dios después lo recompensó. Sabemos que la paciencia trae prueba y la prueba trae esperanza. Entonces debemos de confiar en ¿quién? En Dios, y debe de haber esa paciencia en nuestras vidas, amados hermanos. Nos enseña cómo va unida la paciencia con la oración, va muy unida, y eso nos enseña que nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser pacientes en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con la esposa, con nuestros familiares, con los vecinos. Nosotros no nos podemos desesperar, tenemos que esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto, no es el tiempo de nosotros, hermano. Así que si tú no pedías paciencia en tu casa porque te daba miedo, porque decía, es que más pruebas llegan, no, hermano, al contrario, pida paciencia para que tú puedas soportar
para que tú puedas tolerar y para que Dios empiece a obrar en ti. Hermano, esta es una reflexión que Dios me ha dado para yo poderla compartir con ustedes, hermanos. Que sea de mucha ayuda, de mucha bendición esta palabra. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. En la palabra del Señor encontramos la parábola del buen samaritano. Usted y yo, que la conocemos, sabemos esta historia. De un hombre que desafortunadamente fue atacado, desafortunadamente sufrió robo, golpeado y prácticamente su vida quedó al borde de la muerte. Y encontramos los tres sucesos de aquel hombre, de aquel sacerdote, de aquel levita, de aquellos que pasaron por el camino. Y uno no quiso extender su mano. Pero el único que extendió su mano para ayudar a este hombre que había sido malherido, que había sido golpeado y que había perdido todo, fue un hombre samaritano. Un hombre que no era reconocido por los judíos como del pueblo de Dios, como hermano suyo, sino que era conocido como un hombre despreciable, porque los samaritanos eran despreciables, eran desechados por los israelitas, por los judíos. Pero aquel que fue desechado, aquel que era odiado por los judíos, fue el único que extendió su mano de misericordia hacia aquel hombre que había sido herido y golpeado. Aparte de eso, dice que se bajó de su caballo y lo montó y lo llevó de camino al lugar donde iba, y llegó al hotel, al lugar, al mesonero del pueblo, y le dijo: mira, cuídame a este hombre, toma este dinero, y si algo más hace falta cuando venga, yo lo regreso. Le dio de todo lo que él tenía, de su vino, lo curó, le brindó lo que aquellos hombres que eran de su pueblo, aquellos hombres que eran hermanos de ese que estaba botado en el suelo, no fueron capaces de brindarlo. Esto nos lleva a entender algo que quiero compartirles en esta mañana. Y lo que quiero compartirles hace referencia a algo que muchas veces como hijos de Dios nos hace falta, y es ser un creyente ejemplar. Es ser creyentes ejemplares. Es ser hombres y mujeres que demostremos con nuestro ejemplo que somos verdaderos creyentes y que somos hijos de Dios. Dispóngase y disponga su corazón para que en esta mañana la palabra del Señor bendiga su vida y bendiga su corazón. Que podamos tomar la actitud de aquel samaritano, y en medio de los tiempos tan tremendos que estamos atravesando, podamos demostrar el amor de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque finalmente el ser hijo de Dios no es una moda, no es un vestir, no es andar con una Biblia debajo del brazo, no es andar publicando todo el día solamente canciones cristianas, versículos bíblicos, cuando tal vez nuestro corazón se encuentra muy alejado de esos principios y de todo eso que publicamos y muchas veces alardeamos. Tenemos que ser piedras vivas, tenemos que ser hombres y mujeres que demostremos en todo momento que Jesús el Señor vive en nosotros, y que copiamos simplemente su ejemplo, su modelo de andar ayudando a quien lo necesite. Que no seamos conocidos como aquel sacerdote que pasó por el lado y fue y despreció también a aquel que conocía, aquel que sabía que había que hacer misericordia con el que lo necesitaba, de aquel que sabía y conocía la palabra y que sabía la importancia de poder brindar un auxilio, un socorro y una pronta respuesta a aquel hombre que estaba ahí prácticamente pereciendo. Es un tiempo en que nosotros como pueblo del Señor, en que nosotros como su iglesia vivamos como creyentes ejemplares. Y hoy quiero hablarles de eso, de un creyente ejemplar. Un creyente ejemplar que no alardea a los cuatro vientos que es hijo de Dios. Un creyente que en pequeñas acciones, que en pequeñas circunstancias demuestra que Jesús, el Señor de nuestra vida, vive de una manera tangible, de una manera única en el corazón de cada uno que demuestra estas acciones como hijos de Dios. Un creyente ejemplar lo encuentro yo en el libro de Romanos, en la carta de los Romanos, epístola de los Romanos, capítulo 16, el último capítulo. En el versículo 1 y 2 encontramos este creyente ejemplar. Y en este caso una mujer ejemplar,
una creyente ejemplar. Y dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice la palabra del Señor. Pablo, en estos saludos personales, si usted lee del versículo 1 hasta el versículo 24, él va a estar agradeciéndole a un sinfín de personas todo lo que han hecho, su servicio al Señor, sus atenciones a Él, su dedicación a la obra del Señor. Pero iniciando el pasaje, él hace una recomendación, dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Hace una recomendación a una mujer, una diaconisa, una mujer que sirve, una mujer que está ahí, los diáconos que servían, que estaban ahí en las mesas, que estaban ahí atendiendo, que estaban en todo momento entregando su vida en servicio. Qué bueno es que el Señor haga una recomendación de nosotros. En este caso, Pablo está recomendando a una mujer llamada Febe, una mujer que sirve en la iglesia, una creyente, y está siendo recomendada por su trabajo, por lo que ha hecho en el Señor. Y un creyente ejemplar lo encontramos en la vida de esta mujer llamada Febe. Y es que esta mujer nos enseña que es una mujer de Dios, que es una mujer que está sirviendo, que es creyente. Dice: les recomiendo además a nuestra hermana. Quiere decir que es una mujer creyente. Pablo la reconoce como nuestra hermana, hace parte de la iglesia, es una mujer que está dando buen testimonio, es una mujer que hace parte de la familia de Dios. Gálatas 6:10 dice: así que procuremos hacer el bien, y mayormente a los de la familia de la fe, a los de la familia de la fe. En estos tiempos, un creyente ejemplar debe vivir como vive un miembro de la familia de Dios. Muchas veces nos volvemos inconscientes y nos volvemos insensibles ante las dificultades de aquellos que durante mucho tiempo tal vez nos sirvieron, tal vez nos bendijeron. Por ejemplo, encontramos a Jesús con Lázaro y su familia. Durante muchas veces se volvieron amigos, y cuando Jesús estaba en su casa, las atenciones más especiales eran para el maestro, era para el invitado, era para él, para el Señor. Pero cuando ellos necesitaron del maestro, cuando Lázaro murió, Jesús estaba como a 4 días de camino. Y cuando él recibe la noticia, él decide ir. Y decide ir por amor a aquella familia que también le había demostrado su amor. Pero también para demostrar el amor del Padre y el poder del Dios Todopoderoso manifestándose, para que todos siguieran viendo y para que todos tuviesen la conciencia y entendiesen en su corazón que Él era el Señor y Salvador. Cuando Él llega a la casa de ellas, las mujeres, sus hermanas, están desconsoladas. Pero Él actúa como debía y como debe actuar un hijo de Dios, siendo ejemplar, demostrando amor en los momentos que ese hermano, que ese amigo, que ese familiar necesita de nosotros. Jesús llegó, hizo que removiesen la piedra y lloró y dio gracias al Padre y dijo: Lázaro, ven fuera. Y dice que el que estaba muerto se había levantado y salió. Cuando hay amor, cuando tú sirves, cuando es el tiempo de que aquel que te ha servido está en crisis, es el tiempo de que tú también actúes en esa misericordia. Que seamos un creyente ejemplar como esta mujer, que Pablo la dijo, es nuestra hermana. Por lo tanto, es un miembro de la familia de Dios. Y por consiguiente, la palabra en Gálatas nos dice que debemos nosotros
ayudar, estar pendiente. Aún dice, aquí dice, especialmente a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. Y es un tiempo en que seamos creyentes ejemplares. Es el tiempo en que demostremos que el amor de Jesús, nuestro Señor, no es solamente de unas cuantas palabras. Es demostrar, así como Pablo está haciendo el reconocimiento, está recomendando a la iglesia, está recomendando a los hermanos, mire, les recomiendo, les ruego, háganse cargo, estén pendientes de nuestra hermana Febe, porque es una mujer que aparte, dice ahí, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. ¿Qué quiere decir? Como es digno de los santos. Era una mujer santa. Era una mujer separada para Dios. Es decir, separada para Dios. Que la reciban, que la traten como es digna de aquellos que viven para Dios. De aquellos que entregan su vida para el Señor. De aquellos que son consagrados para el Señor. Mire, amigo y hermano que nos ves, vivir para Dios no es una religiosidad, es vivirlo de una manera práctica, en la cotidianidad de nuestra vida, en la cotidianidad de nuestro caminar. Es demostrar cuando tú llamas a alguien y le dices, vamos adelante, yo estoy contigo, oremos. Es demostrarle amor cuando alguien lo necesita, es dar un abrazo cuando alguien necesita ser fortalecido. Tal vez hoy no podamos dar abrazos. Tal vez hoy no podamos hacer lo que muchas veces antes hacíamos. Pero sí una llamada, sí una palabra. Sí es que esa persona, que ese hermano, que esa familia de la fe sienta que tú estás ahí en esos momentos de angustia y de dificultad. Madurar en el Señor es entender que nosotros somos separados, apartados para Él. Y que, como hablábamos hace 8 días, ese amor fraternal va más allá de un conflicto, va más allá de que si me cae bien o no me cae bien, no, va más allá, porque el Señor, Dios, nos enseñó el amor. Jesús nos dio el ejemplo y el Espíritu Santo es el que lo forma, es el que lo desarrolla de una manera única y diferente en cada uno de nosotros. Ser santo es que un creyente ejemplar en todo lo que hace tiene que vivir para Dios. Debe reconocer a Dios en todos sus caminos. La gloria es para el Señor. Cada triunfo, cada mérito no es para ti, es para Jesús nuestro Salvador. Cada corona que recibas tú te la debes quitar y colocarla a los pies del Maestro. De decir, mira, esto es por ti, Señor. Que tú reconozcas que aquel que te llamó, que aquel que te escogió, vivió de una manera santa, ordenada. Y que Él demanda de nosotros que también vivamos de una manera santa. Que seamos creyentes ejemplares en nuestro modo de hablar. Creyentes ejemplares en nuestro testimonio, en nuestra palabra. Cuando tú digas algo, cúmplelo. Cuando tú debas algo, págalo. Cuando tú digas que vas a orar por alguien, ora. Un creyente ejemplar es aquel que vive apartado como Jesús vive apartado para el Padre. Era tanta la comunicación, era tanta la interacción que el Señor Jesús tenía con el Padre, que eso había un Mahanaim, se unía el cielo con la tierra. Había una conexión tan profunda, tan única, que por eso el respaldo del Señor, de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue tan excepcional de parte de su Padre. Porque el vivir en santidad no es una ropa, no es encerrado, no es solamente vivir en oración 24 horas al día. Es demostrar en mis acciones, es demostrar en lo que hago cotidianamente a quién sigo, a quién imito y quién es mi Señor. Pero esta mujer también era una sierva de la iglesia, era una sierva, servía. Y dice aquí, porque era una diaconisa, entonces era una hermana en la fe, que era un miembro de la familia de Dios, era una mujer que vivía una vida en santidad, separada. Dice Pablo que la atiendan como es digna de los santos, pero también es una sierva de la iglesia. Marcos 10:44 nos dice
que aquel que quiera ser el primero en el reino de los cielos debe ser servidor de sus hermanos, debe servir a los demás. En el Señor los puestos y los títulos no tienen sentido, no tienen sentido. El Señor Jesús, uno de sus títulos que tiene es varón de dolores. ¿Qué quiere decir? Experimentado en el dolor. Sufrió, sabe qué es el dolor, sabe qué es el sufrimiento. Los títulos en el Señor no son tan importantes, o no lo son, solamente en que cumplamos su perfecta y santa voluntad. Deja de alardear que eres líder, que eres pastor, que eres coordinador, qué sé yo, qué haces. No, eso no es bueno. Deja de alardear que tienes, no es bueno. Así como tienes, un día el Señor puede hacer algo así tan sencillo y no tener absolutamente nada, y ser procesado y ser humillado, como un día lo fueron grandes hombres que quisieron y pusieron su confianza en lo material, en lo terrenal. Debemos ser servidores. Era una sierva de la iglesia. Y cuando somos servidores, nuestro ministerio no debe ser reconocido por nosotros mismos. Debe ser reconocido por Dios, por el Espíritu Santo, y que los demás den testimonio de que eres un creyente ejemplar. Lo segundo que quiero dejarte ahí, ¿cuál era el ministerio? En cuanto a su ministerio, esta mujer, dice ahí Pablo en el versículo 2, que la recibáis como es digno de los santos y la ayudéis en cualquier cosa en que necesita de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. Porque ella ha ayudado a muchos. En su ministerio, esta mujer asistió a muchos que padecían sufrimientos y necesidades. Una mujer que solamente se menciona, como muchas otras personas en la Biblia, se mencionan solamente aquí, algo poquito, algo mínimo, algo sencillo. Pero tuvo un valor importante para ser escrita la palabra del Señor. Una mujer que asistió a muchos que padecían sufrimientos y necesidades. El ministerio que el Señor nos ha dado es un ministerio de servicio. Como creyentes ejemplares tenemos que estar demostrando el amor del Señor. Si tienes, comparte. Si no tienes, comparte. Porque tal vez me han escuchado en algunas oportunidades decir la iglesia que la verdadera generosidad no se prueba cuando tú tienes dinero. No se prueba cuando hay dinero en el banco. No se prueba cuando tal vez tienes comodidades o lujos. No, se prueba en la necesidad. Se prueba en la escasez. Se prueba cuando no hay. Es ahí donde se prueba la verdadera generosidad. Esta mujer, una mujer que servía a muchos que padecían sufrimientos y necesidades. Una mujer que estaba ahí dispuesta en todo momento, en todo tiempo, para estar sirviendo a todos. Así como aquel samaritano que iba de camino, pero no le importó absolutamente nada. Se detuvo, bajó, se quitó de su comodidad, se bajó de su caballo, anduvo a pie para que en su caballo fuese aquel hombre que estaba malherido, a punto de perder su vida. ¿Cuánto más nosotros debemos dar el ejemplo de Jesús? Cuando la palabra dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos y enriquecidos en todo. Cuando Él se despojó de su grandeza, cuando Él se despojó de su trono y vino aquí a la tierra, se hizo hombre por amor a nosotros, lo entregó todo. Pero muchas veces se nos ha olvidado que nosotros como creyentes ejemplares tenemos que imitar a ese Jesús. Que aprendamos a ser desprendidos y que aprendamos a ayudar en medio de las crisis y en medio de las necesidades a nuestros hermanos. Que hoy podamos ser fieles a Dios. Un creyente ejemplar es fiel en todo, en medio de las circunstancias. Un creyente ejemplar es fiel. Es fiel a Dios, es fiel a su palabra y es fiel a sus principios. Esta mujer se dedicó en su ministerio a asistir a los que sufrían y a los que tenían necesidad. Es el tiempo de que la iglesia despierte. Es el tiempo en que dejemos de andar mirando, criticando, juzgando, qué tal pastor hace, qué tal no hace, que aquí, que allá. Es el tiempo en que tú, como la iglesia del Señor,
empieces a demostrar que eres un creyente ejemplar, que eres un creyente diferente, porque el Señor que te llamó es diferente. Que entendamos que ese ministerio es un ministerio que hoy debemos enfocar. Hoy tenemos que enfocarnos a atender, tú que puedes, a los que están en sufrimiento y en necesidad. Es tiempo de orar, es tiempo de levantarnos, es tiempo de fortalecernos en el Señor y de demostrar que verdaderamente Jesús es el centro, es nuestro modelo y es por quien caminamos y vivimos y seguimos adelante. Pero también en su ministerio, Pablo también hace mención que esta mujer lo asistió. Dice, porque ella me ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella reconoce quién era su autoridad. Atendía a aquel hombre que Dios había puesto como autoridad. Daba honra, daba valor. Y muchas veces se nos ha olvidado esto. Un creyente ejemplar es un hombre y es una mujer que honra en todo tiempo al sacerdote, a la autoridad, sea papá, sea mamá, sea un jefe, sea el pastor de la iglesia. Dependiendo el área y el ámbito en donde tú te encuentres y te muevas, esta mujer, Pablo dice, ella me asistió, ella estuvo pendiente de mí. Es una mujer que por eso les ruego, les pido, les suplico que se hagan cargo de ella, que estén pendientes de ella. No podemos desconocer, la palabra dice ahí en Gálatas capítulo 6, cuando leemos Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gálatas 6, 6. Dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto quiere decir que cuando aquel que es bendecido por medio de la palabra, aquel que es bendecido por la autoridad, tú que eres bendecido por tu mamá y por tu papá, ahí dice que el que es enseñado haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero aquí en especial está hablando de una manera específica, el que es enseñado en la palabra, aquel instrumento que Dios usa para bendecir tu vida. Dice que haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Febe hizo eso. Febe reconoció la autoridad de Pablo y lo honró. Por eso Pablo hace mención, ella me cuidó, ella también me asistió. Un creyente ejemplar no olvida sus compromisos con Dios y no olvida los principios de autoridad, de sujeción, de honra, porque esto trae bendición a la vida de los hijos de Dios. Esta mujer fue reconocida porque en su ministerio también honró a aquel varón de Dios, a aquella autoridad. Pero también su casa fue un hogar para él. Lo asistió, lo cuidó, dio honra. En su ministerio, el ministerio no es para que nosotros nos engrandezcamos, no. El ministerio es para que el único engrandecido sea Jesús y para que por medio de nosotros más y más conozcan de Jesús y más se enamoren de Jesús. Y entre más y más se enamoren de Jesús y tengan encuentros personales con Jesús, mayor bendición para nosotros, porque Dios seguirá guardando de nuestras vidas. Y no importa lo que esté sucediendo o pase en el mundo, desde que Dios, nuestro Señor y Salvador, esté con nosotros, ¿de qué nos preocuparemos? Aunque se levante el hombre, aunque se levanten guerras, el Señor es nuestro escudo y nuestra protección. Por eso debemos ser creyentes ejemplares en nuestro ministerio. Primero lo vimos en su vida personal. Una hermana de la fe, una mujer santa, una sierva de la iglesia. En su ministerio, una mujer que asistía, que servía a muchos en medio de sus necesidades y sufrimientos.
pero también veía y honraba la autoridad, el hombre de Dios que el Señor había puesto para bendecirles. Pero tercero, en su casa también le había dispuesto, su casa para ser un lugar para honrar también. Convierte tu casa en este tiempo en un lugar, en un epicentro de milagros. Convierte tu casa en un lugar donde sucedan cosas extraordinarias. No importa que estés con tu familia, genial. Eso es el principal ministerio, la familia. Que tu familia, todos sean llenos del Espíritu Santo. Que tus familias sean transformados, que vengan visiones, que vengan sueños, que vengan nuevas lenguas, que vengan milagros, que sucedan prodigios, milagros creativos, que sucedan tantas cosas en tu casa, en tu hogar. Porque en nuestro ministerio, el único que debe ser glorificado es Jesús. Y debemos darlo a conocer para que el día que el Señor nos permita regresar, volveremos a este lugar. Pero no solamente tú, o tu mamá, o tu papá, sino vendrán toda tu familia, tus hermanos, tus sobrinos, tus hijos, tus nietos. Todos vendrán y adorarán y darán gloria y honra al Señor. Y grandes cosas seguirá haciendo el Dios Todopoderoso con tu vida y con tu familia. Lo tercero que quiero dejarles de un creyente ejemplar es que Pablo hace un pedido para esta mujer. Y hace que les pide a la iglesia, les pide a los hermanos, les recomiendo. Y hoy como pastor yo les recomiendo que estemos pendientes los unos de los otros. Que si has tenido en mente algún hermano que hace mucho tiempo no ves, llámalo, salúdalo. De pronto necesita algo y Dios quiere usarte a ti para bendecirlo a él, para bendecirlo a ella y para bendecirte a ti también. Hay un pedido, hay una recomendación. Pues este hombre, esta mujer ha ayudado a muchos, dice ahí la palabra. Ha ayudado a muchos. Y hoy el pedido es ese. Tal vez tú diste durante mucho tiempo y muchos de los que han dado hoy necesitan ser socorridos. Como dice Gálatas 6:6, el que es instruido en la palabra reconoce a aquel que le ha enseñado, hace partícipe de toda cosa buena al que le ha enseñado. Y que en estos tiempos podamos entender que un creyente ejemplar, un hijo ejemplar, se reconoce por demostrar en todo tiempo que la palabra del Señor vive en nuestra boca. Como dice el Salmo 19, versículo 4, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca, que lo que yo hable, que lo que hay en mi corazón siempre sea agradable al Señor. Y que podamos nosotros seguir enseñando e instruyendo a todos los que nos han bendecido. Pero también esta mujer como extranjera necesitaba auxilio, necesitaba cuidado. Y la palabra en las leyes enseñaba el cuidado tan especial que Dios mandaba tener con el extranjero. Y su palabra no ha cambiado. Y tal vez hoy tenemos extranjeros de muchos lugares, tal vez de fuera de Colombia, pero tal vez trasladémoslo a nuestra nación, de un diferente municipio, de otra ciudad, de otro departamento, y llega a un lugar diferente y distinto. Dios siempre se encargó velar por las viudas, por los pobres, por el extranjero. Y también Dios nos ha encomendado esa labor a nosotros. El Señor Jesús dijo: un mandamiento nuevo les doy, amaos los unos a los otros. Y en el amor está el desprendimiento total. No tiene una medida, no tiene límite. Pablo recomienda a esta mujer como extranjera porque necesitaba ser cuidada. Que podamos dar amor en estos días. Que podamos con nuestra práctica diaria, hermano, podamos demostrar que ese amor que Jesús demostró a samaritanos, a judíos, a todos, usted y yo podamos demostrarlo. Jesús vino en un tiempo en donde la parte social era tan fuerte, tan marcada como hoy en día.
Al norte viven los ricos, al sur viven los pobres. Y es lo que una sociedad nos ha marcado. Pero en Dios ni al norte viven los ricos, ni al sur viven los pobres. Ante Dios solamente hay una sociedad. Y es la sociedad que es salva, que es lavada y que es transformada por la sangre de Jesús nuestro Salvador. Por eso debemos entender que debemos cuidar y velar por todos. No hagas parte de los que discriminan, porque muchas veces en la iglesia del Señor segregábamos a algunos hermanos, armábamos nuestros combos y segregábamos a algunos. La iglesia del Señor es una. Y hay que cuidar al extranjero. Un creyente ejemplar se caracteriza por demostrar en todo lado la cara del que lo llamó, dejar en alto el nombre del maestro que lo llamó, porque eso es lo que hace un creyente ejemplar. Por último, Pablo sintió la obligación de ayudarla. Pablo sintió la obligación de extender su amor, de extender una súplica, de en su carta, en sus saludos finales, decir: hey, no me puedo olvidar de esta mujer, no puedo. Esta mujer me ayudó mucho y ahora yo me voy a ir, voy a pasar por grandes dificultades y no puedo estar pendiente. Y Pablo ahí escribiendo, y se la recomiendo. Por favor, si en algún momento ustedes tuvieron amor, aprecio, afecto por mí, demuéstrenmelo cuidando a esta mujer que hoy necesita. Un creyente ejemplar nunca es desagradecido. Un creyente ejemplar nunca en su corazón se olvida de aquel, de aquella o de aquella familia o de aquellas personas que vieron por él, que lo atendieron, que en los momentos cuando muchos le dieron la espalda, estuvieron ahí presentes. Tal vez tenemos la costumbre tan fea de que tal vez alguien nos bendice y nos bendice, y un día tal vez se cometió un error y una equivocación, y por ese error y equivocación usted deja de hablar y se olvida todo lo bueno que esa persona hizo. Los hijos de Dios no actuamos así. El Hijo de Dios actúa diferente. No puedes olvidar a aquella persona, aquel instrumento que Dios usó para bendecirte. Un creyente ejemplar actúa como esta mujer. Su servicio es incondicional y debe seguirlo haciendo. Debe seguir creciendo en el Señor. Debe seguir sirviendo a los que tienen necesidad, a los que tienen hoy dificultades de todo tipo, espirituales. Llama a alguien, dale una palabra del Señor, predica, discipula, llama: ¿cómo estás? Vamos a orar, vamos a clamar. No, estoy en crisis, pues oremos, el Señor proveerá. Y si tal vez hay un hogar en crisis, usted va ahí, a ese hogar, usted va a demostrar su amor, que usted es un creyente ejemplar. Que cuando usted vaya a hablarle a alguien, muchos le tengan respeto, reconozcan su autoridad, porque usted ha vivido una vida íntegra, apartada para Dios, una vida ejemplar, como la vivió Jesús nuestro Señor y Salvador, que no hubo un dedo, jamás un dedo se levantó ni se levantará para poder decir algo en contra de nuestro Señor y Salvador. Ahora, en este pasaje nos habla de una mujer también íntegra, dedicada, santa, apartada para Dios, que demostró en todo tiempo que sí se puede, que sí es posible y que vale la pena vivir para el Señor, servirle a Él y dedicar su vida en todo a Él. Seamos creyentes ejemplares en medio de una sociedad que en vez de demostrarnos y darnos ejemplo, nos demuestra todos los antivalores, que nos demuestra todo lo contrario. Una sociedad alejada y apartada del amor de Dios, de sus principios y de su palabra. Que nosotros podamos demostrar esto, que somos ejemplo, porque el que nos llamó, el que pagó por nosotros, nos dio el mejor ejemplo, el único ejemplo. Así que yo le invito a que oremos. Tal vez hoy necesitemos orar para que el Señor nos cambie el chip, nos cambie la mentalidad, porque algunos la religiosidad los ha envuelto. Otros se volvieron, perdónenme como lo voy a decir, fariseos. Reconocen la palabra, pero viven una vida apartada del Señor, y cuando quieren la viven y cuando quieren no. No va a haber nada para esos. Algunos hipócritas,
hacen una cosa y quieren que otros hagan lo que ellos no hacen. No actuemos así. Jesús nunca llevó, perdóneme como lo voy a decir, por la doble a nadie. Jesús nunca trató a alguien por conveniencia. Jesús nunca le sonrió al que tenía dinero, pero miró mal al que no lo tenía. No lo hizo. Actúa como un creyente ejemplar. Actuemos como ese creyente ejemplar. Y ese creyente ejemplar, el mejor modelo y el único modelo y el único ejemplo, nos lo da Jesús nuestro Salvador y Señor. Aunque aquí encontramos a esta mujer Febe, que se dedicó, que se consagró, que sirvió a Dios, tal vez en medio de mucha necesidad, tal vez como muchas veces usted y yo servimos al Señor, muchas veces vinimos a la iglesia, al servicio sin una moneda en el bolsillo, tal vez sin tener algo en nuestra mesa, pero llegamos un día a la iglesia y servíamos. Tal vez como muchas veces nos encontramos destruidos por dentro, pero llegábamos a servirle al Señor. Muchas veces con tantos problemas, con tantas circunstancias, pero ese amor por el Señor nos mantenía firmes. Un creyente ejemplar no da su ejemplo por las circunstancias, no cambia por el momento, no cambia por la tribulación, por el problema, no, permanece fiel, copiando el modelo y siguiendo el ejemplo del único capaz de demostrarnos cómo se puede y se debe vivir, nuestro Señor Jesús. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo. Allá le invito, familia, que usted ore. Allá le invito, mamá, que si está con sus hijos, los abrace. Extienda su mano a ellos y declare una palabra de bendición. Que si tal vez no has dado un buen ejemplo como papá, como mamá, pídele perdón a Dios. Y pídele en este momento perdón a tus hijos. Ahí que estás en casa, si estás con ellos, reúnete. Abrázalos. Abrázalo y pídele perdón. Y empieza a declarar las palabras de bendición más grandes que tal vez nunca hayas declarado sobre tus hijos. Un creyente ejemplar en su testimonio vive para Dios. Vive, pertenece a la familia de Dios. Tiene una vida santa. Tiene una vida apartada para Dios. En todo tiempo ayudando, bendiciendo, en toda circunstancia, viendo por la necesidad del pobre, del desvalido. Allá en casa, si en algún momento humillaste a tu esposa, a tu esposo, por no tener, por algo económico, material, pídele perdón a Dios y sana esa herida que está abierta, sana esa herida que se está convirtiendo, que está dañando, que se está pudriendo y que con el tiempo está haciendo que el amor se dañe, se pierda, que tu hogar entre en crisis. Un creyente ejemplar da el ejemplo de Jesús. Vamos allá en casa, amigo que nos estás viendo tal vez por primera vez, te invito a que entregues tu vida a Jesús y que puedas entender que Él nos está llamando a ser diferentes. Allá en casa, hombre, que dejaste de dar ejemplo a tus hijos, que dejaste de dar ejemplo a tu esposa, que soltaste las riendas de tu hogar y ahora tu esposa es la que lo lleva. Ordénate, ordena tu casa y empieza nuevamente a ser ese hombre ejemplar, ese creyente ejemplar. Mujer que tal vez te amargaste, mujer que tal vez perdiste el amor, el cariño, el afecto, que perdiste muchas cosas. Allá te invito a que tú también hoy pidas perdón a Dios y que tomemos de ejemplo a la palabra que el Señor hoy nos trae para bendecirnos, para levantarnos, para seguir adelante. Allá en casa, allá en tu casa, dígale: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi hogar, mis hijos, mi familia, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús queremos ser creyentes ejemplares, que podamos servir a muchos, que no nos olvidemos de aquellos que nos han instruido en la palabra, que no seamos desagradecidos, que seamos hombres y mujeres agradecidos, que haya gratitud en nuestro corazón, Señor, que podamos entender, amado Dios, que mi casa, que mi hogar se tiene que convertir en un lugar de ejemplo, donde sucedan cosas distintas, bonitas, extraordinarias, maravillosas de parte tuya, Señor.
Que aquel hijo rebelde tenga un encuentro contigo por medio del ejemplo que yo, como un creyente ejemplar, doy en mi casa, a mis hijos, a mi familia. Que podamos, Señor, hacer ese ruego. Que podamos recomendar hoy, Señor, a aquel hermano que ha estado alejado, aquel hermano que tal vez no hemos estado pendiente de él, Señor. Que podamos estar así unidos, Dios. Que de verdad el ejemplo, que de verdad el ser un modelo a seguir, podamos vivirlo, podamos demostrarlo. Ya no más religiosidad. Ya, hermano, rompe con cosas que ni siquiera Dios aprueba. Y déjate llevar y guiar por el Espíritu Santo de Dios a hacer menos de palabras y más de acciones, menos de rasgarse las vestiduras y de demostrar con hechos que Jesús el Salvador vive en nosotros. Deja de usar tanta palabra bonita, tanta palabrería bonita, publicando solo en las redes sociales, pero que en la acción, en el hecho no la demuestras. Demuestra sin publicar que el grandioso, que el maravilloso nombre de Jesús vive en ti, que somos ejemplo, que somos diferentes y distintos, simple y sencillamente, porque nuestro Dios es único, es diferente y no cambia, y es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Por eso vive para Él, por eso reconócelo en todos tus caminos, por eso dale la gloria a Él. Y aprendamos en este tiempo a ser creyentes ejemplares, que no cambiemos por los momentos, que no cambiemos por la prueba, sino que al contrario sigamos avanzando y continuemos adelante, porque el largo camino nos resta para seguir ocupándonos y transmitiendo y ejerciendo el llamado y el ministerio y la palabra del Señor, porque es el tiempo de que sigamos demostrando que Jesús es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas que nos está viendo hoy, Señor. Guárdalos, Espíritu Santo. Mira cada necesidad, mira cada prueba, cada dificultad. De aquel que está enfermo, Señor, te pido que pongas tu mano sanadora y se vaya todo virus, toda bacteria, todo dolor en las rodillas, en el corazón, en el hígado, Padre, en el páncreas, Señor. Padre, en cualquier órgano, en los riñones, en los pulmones. Padre, mira en la cabeza, en el cerebro, cualquier cáncer, cualquier tumor que hoy quiera venir a atacar. En el nombre de Jesús hoy oramos. Hoy oro, Dios, con la fe, creyendo de que viene un milagro. Porque el creyente ejemplar recibe gloria y honra y respaldo y respuesta de su Padre. Y hoy oramos por un milagro. Hoy oro, Señor, por ese milagro que se necesita en ese hogar. Tal vez el milagro del amor, tal vez el milagro del respeto, Padre, tal vez el milagro de esa necesidad. Tal vez alguien necesita sanar su alma de tanto odio, de tanto rencor, Dios. Hoy es el milagro. Que hoy como creyentes ejemplares podamos ver ese milagro y podamos, Señor, reconocer nuestra falta. Padre, en el nombre de Jesús, trae sanidad de acuerdo a la necesidad de cada cuerpo, de cada alma, de cada ser, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue creyendo y confiando que Dios es el único que tiene el poder y el control para hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Te damos toda gloria, honra, alabanza y adoración a ti, mi Señor Jesús, por ser mi Salvador. Gracias a ti, Dios Padre, por ser mi Creador. Y gracias a ti, Espíritu Santo, por ser mi amigo, el que me guía y me consuela en medio de mis crisis y dificultades. Gracias, Dios, por este tiempo. Te damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios lo bendiga y recuerde ser un creyente ejemplar. Recuerde tomar el ejemplo de Jesús y vivir como vivió Él en medio de todos los tiempos. Siempre fue el mismo. Dios lo bendiga. Hermanos, después de haber recibido esta preciosa palabra, después de que hemos recibido ese alimento que nos fortalece, que nos guía, que nos capacita cada día para buscar más de nuestro Dios, yo les invito a que podamos ser participantes de la bendición que Dios tiene para nosotros
que es a través de los diezmos y las ofrendas. Si alguno de ustedes tiene el privilegio y tiene ese sentir, esa libertad de hacerlo, puesto que en este tiempo quizás muchos que aún no tenemos empleo, pero Dios se glorifica aún en lo más pequeño, aún en lo más poco que podamos con libertad dar para la obra, porque en obediencia lo debemos hacer, mis amados hermanos. Entonces yo les invito a que puedan participar de esta grande bendición, porque todos sabemos que a través de la obediencia podemos ser participantes de que nos alcancen esos favores de parte del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Entonces en este momento va a aparecer en la pantalla una forma, un medio en la manera en que cada uno lo pueda hacer. Entonces, muchas gracias por esta gran bendición que Dios día a día tiene para nosotros, y de verdad que debemos perseverar y ser sujetos a esa palabra, vivir bajo esa obediencia para poder tener resultados en nuestra oración y en nuestra vida diaria. Muchas bendiciones, mis hermanos, para esta nueva semana, en el nombre de Jesús. Amén. Desperté y una voz de amor me llenó el alma y me consoló, secó todas mis lágrimas, me dijo no mires atrás, solo sígueme, siempre que estaré. Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué, mas no la hallé. Jesús, yo solo en ti la encontré. Desperté y una voz de amor me llenó el alma y me consoló, secó todas mis lágrimas, me dijo no mires atrás, solo sígueme, siempre que estaré. Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué, mas no la hallé. Oh, solo en ti la encontré. Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué, mas no